en la atención provocan onerosos costos. Una costosa factura le está pasando el Seguro Social, el descontrol en las atenciones médicas de los afiliados y pensionistas, que es atribuida a la falta de comunicación externa y el desconocimiento que tienen los beneficiarios. Las cifras están a la vista y son expuestas en el informe actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se hará público el día de hoy. Los directivos de la entidad aseguran tener una solución al problema, una aplicación móvil con la que también pretenden solucionar otros inconvenientes. Por otro lado, también nos cuenta Diario Expreso, la purga del gobierno aún pendiente. Una optimización sin tener en cuenta la simpatía política es el plan que presenta el régimen. Por otro lado, FMI advierte de 6 riesgos económicos. El precio del petróleo y la migración de venezolanos están en la lista de esas advertencias del Fondo Monetario Internacional. Así también nos cuenta Diario Expreso, en lo internacional, el 2019, el año más violento de la historia mexicana. Las altas cifras de la inseguridad en el país abren fisuras en el plan del gobierno de Andrés López Obrador. En lo deportivo también nos cuenta la tercera estrella de Felipao con Lazio en Italia. El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo ingresó en el segundo tiempo de la victoria de Lazio por 3-1 sobre Juventus de Cristiano Ronaldo. Esto en Arabia Saudita. Es la segunda Supercopa italiana que gana Felipao con el conjunto romano, el tercer título sumada a la Copa de Italia obtenida este año. Así también nos cuenta Expreso, solo el 20% de los casos de violencia de género se denuncia. El 80% de las agresiones se cuentan a un conocido, pero no se judicializan. La encuesta del INEC revela que las víctimas caen en una espiral de silencio. Y en la foto principal de este diario, la foto festiva, entre desfiles y la solidaridad, titula: los festejos anticipados de la Navidad se multiplican en la ciudad. Por un lado, la colonia china entregó juguetes en el malecón y por otro hubo desfiles barriales y entrega de regalos. De esta manera concluimos la lectura de las principales novedades de Diario Expreso. Le damos paso al licenciado Alcides Montilla con más información. Así es, efectivamente, vamos a dar a conocer los 6 titulares que nos traen la tapa, la portada de Diario El Universo, el mayor diario nacional, en su edición del 23 de diciembre de 2019. La primera, con una foto muy significativa, dice: primera prueba de la aerovía. El sistema de la aerovía de Guayaquil comenzó las pruebas de movilización de las cabinas. La obra estará terminada en julio de 2020. Se ve ahí a una de las cabinas que se están movilizando en una prueba que se realizó ayer en Guayaquil. Otro tema, 3 años del caso de corrupción Odebrecht. Empezó el 21 de diciembre del 2016 y sigue todavía dando mucho que comentar. Otro titular, Fuerzas Armadas plantean un nuevo enfoque contra insurgencia. Tras hechos de octubre se revisaron áreas de seguridad y defensa, dice el titular. También, una red privada de guías antisoborno, impulsar la implementación de un programa que combata el soborno en pequeñas y medianas empresas, es el objetivo de la red empresarial por la transparencia. Y los 2 últimos titulares, dice: 47 grupos políticos restituidos, entre ellos el que tiene que ver con Adelante Ecuatoriano Adelante, del empresario Álvaro Novoa, y otras agrupaciones locales más. Y finalmente, en el orden internacional de Venezuela, legalizar milicias, plan de Maduro. En Venezuela, aparte del ejército, también existe la Guardia Nacional, la aviación y la Armada. Y también ahora con las milicias ya serían otro cuerpo armado más de Venezuela. Las milicias son consideradas un cuerpo especialmente dependiente de la presidencia de la República. Vamos a tener como invitado ya mismo al abogado Vicente Torres, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de los Derechos de Guayaquil, para hablar sobre el tema de la resolución de la Corte Constitucional sobre la ley de registro de violadores, estimado Stalin. Importante tema, Alcides, no menos importante hablar sobre la seguridad social en el país. Hoy el Expreso trae un titular que me parece muy importante,
y habla de la falla en atención que provocan y le provocan al IES un oneroso costo. Eso es un costo cuantitativo. El costo más grande en lo cualitativo es la desconfianza que tienen los afiliados en su propia seguridad social. Y eso no se recupera con un sistema de atención ágil, eficiente, oportuno, que debe de ser el fundamental eje de atención para los afiliados. Estaba mirando a manera de rendición de cuenta de los funcionarios del IAS sobre el tema actuarial. Todo el tiempo uno se pregunta, y todos los años se pregunta, ¿han hecho la verdadera auditoría, contabilidad sobre el tema actuarial de la seguridad social en el país o del IES? Nadie tiene una respuesta. Todos dicen que está en proceso, que todavía el estudio no se termina. Bueno, pero al final lo que más existen son problemas en el tema de la seguridad social. Y por cierto, ¿cómo superar estos problemas? Fundamentalmente el de atención. Hoy vivimos en una sociedad altamente tecnológica y generamos procesos de innovación muy importantes que tienen que adecuarse y que tienen que ponerse al servicio de esa atención. Sin embargo, todas las plataformas que han intentado ponerlas en vigencia, mi querido Alcide, han fracasado porque han venido de un principio no de servicio, sino con vicios que tienen que ver que en la contratación de estos servicios se han hecho públicos demandas de corrupción. Todo se contamina, Alcides. Todo se contamina. Si hay una plataforma o hay una alternativa para solucionar déficit de servicio, la contratación genera corrupción. Y facilito, cuando lo ponen en vigencia, los denuncian y otra vez vuelve a foja cero. Usted sabe cuántos intentos, mi querido Alcide, ha habido en el IES para estas plataformas tecnológicas de atención. Ha habido alrededor de 5, y en los 5 casos ha habido escándalos por la contratación. No dejar al lado el tema que todavía se debate y se investiga a nivel de fiscalía sobre el tema de proveedores de medicina. Este es el otro tema gravísimo en el IES, que no se soluciona. Medicinas que se compran caducadas, exceso de medicinas que se compran, medicinas que se compran y no se las entregan a los afiliados, sino que los mandan a comprar a las boticas porque ellos ya han hecho el gran negocio con las boticas. En fin. Y la última que le cuento. Y la última, que debe haber muchas. Mire, los médicos, ahora también los médicos del IES, y eso lo constaté el viernes, el médico, sabiendo que no hay medicinas en la botica del hospital. Él la lleva ya, yo sé. Él la lleva. Claro. Le dice, señor, dice, yo la tengo no aquí. baje porque no hay esta medicina. Yo tengo aquí unas reservas y le voy a dar 2. Uh-huh. A mí me tenía que dar unos goteros para la vista. Me dio 2, que significan 2 meses. Pero tuvo que pagarlo de su bolsillo. No, me lo regaló. Mejor dicho, no me lo regaló, me lo dio. No eran muestras médicas. No, eran productos del IES, o sea, medicina comprada por el IES. ¿Por qué las tiene el médico y no las tiene la botica? Porque el médico dice, nosotros necesitamos asegurar que el paciente tenga la medicina y que no pretexte la próxima vez que me venga a ver, señora doctora o señorita doctora, no pude comprar porque no tengo dinero. Como no hay en el IES, no tengo dinero y no puedo comprar, y entonces el proceso se altera. Por eso es que el médico tiene esa reserva. Así me lo explicó la doctora que me atendió. Tiene esa reserva y me dio 2. Tenías que haberme dado más, pero me dio 2. Las otras tengo que comprarlas. Entonces hagamos una cosa, sí. Pues. No hagamos centro de acopio, no tengamos botica del IES y entreguémosles una cantidad de medicina directamente a los médicos tratantes para que le entreguen. Es que, oiga, eso sería el colmo, porque ya los médicos ya se vuelven boticarios, pues. Y recetar y todo. A mí me sorprendió la actitud de la doctora. La doctora apellido Silva, Karina Silva, me atendió muy bien el viernes que estuve y me dio, es la primera vez que un médico del IES, y lo digo enfáticamente, no es que me lo están contando, una primera vez que un médico del IES me dice, señor, lo que le voy a recetar en la botica no hay. Yo le voy a dar unas reservas que tengo, y me dio 2 goteros.
para las vistas. Un buen gesto. Buen gesto, porque Buen gesto, eso pero no tenía por qué hacerlo ella. claro. Y lo hizo, ¿por qué? Porque cree que el paciente tiene siempre que venir la próxima consulta y colocarse, en el caso mío, las gotas. Correcto. Para no protestar. Pero que ¿qué como está no hay reflejando? dinero, ¿Qué está reflejando eso? para que usted se dé Que cuenta. ese médico y esta doctora tiene conciencia de las falencias que tiene el sistema. Obvio. ¿No? Y evidentemente Obvio. ella quiere garantizar que su tratamiento Obvio. y su paciente, bueno, por Obvio. lo menos siga el recetario Obvio. que se le recomienda, Sí. ¿no? Para hacer un tratamiento sostenido de su Y la enfermedad. última experiencia, la penúltima experiencia que tuve fue que la anterior vez, ¿verdad? Me recetaron 6 goteros, me dieron 3 en el mes de julio y los 3 tenían caducidad el mes de julio. O sea, ya para agosto, los 2 goteros siguientes no tenían validez. Pero me dijo la chica que entrega las medicinas, el doctor acaba de decir que sí valen todavía y que sí tienen vigencia. Por ejemplo, usted no nota, fíjese, Alcides, es muy importante que al usuario del servicio de la seguridad social se le tenga debidamente informado. Es un derecho fundamental del usuario de estos servicios. Y hay mucho desconocimiento de los beneficios que el IES entrega y da a sus afiliados. Hay gente que no prefiere utilizar su seguro privado, pequeño o grande, lo que sea, y no va a la seguridad social. Y la seguridad social, hay testimonios muy importantes, usted lo da, yo no puedo dar porque realmente nunca he utilizado la seguridad social, a pesar de ser afiliado, y que dan testimonio de buenos profesionales, de buena atención. Tal vez hay falencias en otro nivel operativo, pero bueno, el tema es informar cuál es el procedimiento, beneficios, esto de llamar para una consulta que se le dan después de 6 meses, 8 meses, Sí. una cosa impresionante. Sí. A mí me desespera cuando uno tiene que buscar una palanca adentro para que le den la cita y se la dan inmediatamente al otro día. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque si se la dan al otro día a esa persona que lleva con palanca, bueno, quiere decir que sí se puede hacer. Pues. Sí, y mire, exactamente me pasó eso el viernes. A ver, Mire, comente usted. Yo tenía, en la penúltima vez que me atendieron fue en julio, y el médico me dijo, el 20 de diciembre es la siguiente cita, el 20 de diciembre el viernes. Pues 15 días antes me mandaron a decir vía internet que ya no era el viernes 20, sino que era el 12 de febrero. 12 de febrero el otro año, pues. Imagínese usted. Entonces, yo hice los contactos necesarios y me dijeron, no, vaya el viernes, 8 de la mañana, hable con la doctora, no importa que no esté agendado, hable con ella y lo va a atender. Efectivamente. Usted que tiene esa oportunidad de que alguien le diga, hágalo y lo puede interceder. Efectivamente. Pero ¿cuánta gente se queda con la frustración de una llamada y la sorpresa que le dicen, oiga, venga después de 6 meses? Sí, Esa pues. persona está preocupadísima por el problema del corazón. Exacto, por el pues. problema de los riñones. Es que ese es el Entonces, problema. cada vez que avanza la enfermedad, avanza mucho Para que más. se den cuenta. Entonces, llega mucho más enfermo a la consulta y mucho más gravedad en su enfermedad. Ahora, equipos buenos. Tecnología, hay buena hay tecnología. Yo no hablo de los médicos son buenos. Le hacen la atención pertinente. Cuando usted lo llaman a las 10:30, tiene que estar, le hacen los chequeos pertinentes y lo mandan a la cita médica, le hacen las calibraciones, las atenciones y todo. Y el problema empieza cuando el recetario, señor, dice, discúlpeme, pero esta medicina no tenemos actualmente en el IES. Y entonces, pues tener que comprarla nomás en Aguatica. Y ahí viene el problema, pues. O sea, mientras estaba subiendo la calidad de la atención, cuando llega la doctora o el doctor a recetarlo y le dice que no hay medicina, ¡pum!, se bajó. Todo lo que usted había soñado, despierto, recuperarse, ¿no? de la buena imagen, de la forma como lo estaban, no hay medicinas. Y si no hay medicinas, ¿de qué vale la atención médica? Pues? De nada. Y además, Porque si no te obligan a comprar de tu propio bolsillo la claro, medicina. además otra cosa, Alcides, si tú eres afiliado, aportas, es para recibir atención médica o medicina y atención, lo que sea, ambulatoria o interna, lo que sea. Pero si no existen estos componentes, en realidad, ¿para qué tú aportas? Sí, pues. Y luego tienes un problema. Yo creo que el tema de la seguridad social, como decía un abogado que siempre ha estado en la defensa de estos intereses, es desde la cuna hasta la tumba.
Fíjate cómo es. Y sin embargo, los ciudadanos afiliados o los afiliados, no hay un día de su vida que no tenga un malestar, una contrariedad con la seguridad social, cuando lo necesita. Hoy día se va a presentar los estudios actuariales que se iniciaron con el tema del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Los resultados, mi querido amigo, son poco alentadores. Perdóname, yo pensé que el día viernes ya habían anunciado... El viernes lo anunciaron. El informe actuarial. No, el viernes vi una noticia en que lo anunciarían. Porque mira, dice, pensiones aseguradas solo hasta el 2053 si el Estado cumple con su aporte. Claro, eso es estadística. Eso es una cosa que... La eliminación del 40% restituido desde este año por orden de la Corte Constitucional y el cambio de las tasas de aportaciones de los afiliados que disminuyó la contribución destinada al fondo de pensiones fueron decisiones que generaron desinversiones al fondo de 1.700 millones de dólares al año. Y ahora están pensando en alguna manera de mantener alguna sugerencia para sostener el seguro social. Entre ellos está el tema de cómo es de las jubilaciones. Hay algunas hay que subirle la edad de jubilación. No sé si en Francia es donde han subido dos años más y ha habido un tremendo problema de presión social. Y el incremento de los aportes de los afiliados del 0,5 cada 10 años. Ya. 0,5 cada 10 años. El problema de la seguridad social, mi querido Alcides, no es 2 años menos, 2 años más. Este es un problema estructural. Por supuesto. Es un problema estructural. Hay que revisar cuál es la estructura de gestión y de representación. Por ahí hay que iniciar. Porque está tan politizada las decisiones y la gestión, la operación, la administración. Está tan politizado que están participando en los entes de regulación y de control delegados que no tienen por qué estar delegados y los que deben de estar no están. Segundo, se plantea ir a una especie de administración de fondos en una alianza público-privada. Podría ser una alternativa. Antes se hablaba de privatización de este servicio, pero haga una alianza público-privada, pero no como la que empezaron a hacer, que todo, a pesar de que tenía el IES, lo derivaban a las clínicas privadas. El gran negocio y el gran escándalo, ¿usted se acuerda? Alcides, o ya, bueno, usted tiene memoria periodística por su experiencia. Entonces, todo lo derivaban y habían grandes deudas a favor de hospitales públicos, de clínicas privadas, perdón, que fueron impagables, que tuvieron que irse a juicio, que al final no tiene por qué perder la empresa privada si dio a servicio, pero todo era derivado, habiendo tecnología. Y decían que había tecnología, pero no había personal capacitado. Así como cuando nos pedían especializaciones en los médicos, Alcides. Sí, pues. ¿Cuántas especializaciones hay? Y que querían participar, pero no tenían las características de la especialización. Tuvieron que flexibilizar el tema. Así cuando nos metieron 3.000 doctores o médicos cubanos, que no tengo nada contra ellos, que desplazaron una mano de obra profesional aquí en el país. Hay demasiados problemas. Este es un problema estructural. Hay que replantearse, hay que revisar la ley, hay que hacer reformas importantes en ese orden institucional. ¿Sabe lo que ha hecho la propuesta que ha hecho María José Carrión, que es asambleísta? ¿Qué ha propuesto María José? Dice, anunció que está preparando una propuesta de enmienda constitucional, para que la Asamblea Nacional, escuche bien, para que la Asamblea Nacional pueda fiscalizar y controlar políticamente al IES, puesto que con el actual texto eso no es posible. Controlar políticamente al IES la Asamblea. Bueno. ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es eso? No entiendo. Usted realmente no se sorprende de nada. Aquí en nuestro país puede pasar cualquier cosa. Hoy aún más, cuando se le está devolviendo a la Asamblea la función de la fiscalización en distintos entes, hoy van a ir no solamente por el IES, van a ir por las Cortes. Acuérdese de las Cortes, que ya le voy a decir. Van a plantear, acuérdese que lo hemos discutido aquí con constitucionalistas, que también tengan control, pues. Porque no tienen control político. Sí, ni siquiera lo pueden llamar a juicio político. Esto por el tema de la ley RBA. Por la ley, para tomar en cuenta eso, ¿no? Y otras decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Entonces, siempre decimos, ya no sabemos qué es constitucional y qué es legal.
aquí en el país. Cada interpretación se da en función del estamento, de la opinión o de la visión que tenga un político o una institución. Entonces esto no puede continuar así. ¿Se acuerda que entrevistábamos al abogado de Quito, ¿cómo se llama? Doctor Ollarte. Doctor Ollarte, y decía, bueno, cuando le preguntamos quién controla a quién, me dice, mire, la Corte no tiene control, porque cuando reformaron la ley y se puso en vigencia, cambiaron. Es de última instancia. Cambiaron, es de última instancia. Sí. Imagínense usted, esas decisiones son de inmediato cumplimiento y deben de cumplirse. Teresa. Nos vamos a una pausa comercial cuando son las 6 de la mañana con 56 minutos, pero antes recordarles a ustedes, amables oyentes, que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Bonín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos, así como también los invitamos a seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales y sobre todo en nuestra página de Facebook, programa Sin Amarres. Nos vamos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Que en esta Navidad y el nuevo año sus deseos de cambio se reflejen en las obras que EMAPAC está ejecutando en toda la ciudad. Hemos estado y seguimos trabajando para llegar con alcantarillado y agua potable a todo Guayaquil, beneficiando a miles de familias que ven cómo sus anhelos de salud y bienestar se van construyendo con responsabilidad y compromiso. Feliz Navidad y un año nuevo lleno de logros. Son los sinceros deseos de EMAPAC. Llegó diciembre, lindo mes, reuniones, fiestas y feriado. Si piensas salir de viaje con tu familia, recuerda revisar tus llantas y los frenos. Ten al día tus documentos, no vayas a dejar todo a última hora. Y sobre todo, lo más importante de todo, por tu seguridad y la de tu familia, si vas a beber, no manejes. La Autoridad de Tránsito Municipal te desea felices fiestas. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, en la última milla del saneamiento. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 plantas. En la perimetral Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur planta Las Esclusas, con un avance del 79%. Estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 84%. Operativa en el 2020. Los Merinos en el norte, en proceso de contratación. Prevista su operación para el 2023. Con estas macroplantas de aguas residuales se optimizará el tratamiento para las descargas de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes, con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es posi. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Movit. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos
sábados de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. En la mañana, en la tarde o en la noche, no importa el horario, porque Radio Atalaya siempre te acompaña. Quizá se desinformó ayer cuando se dijo que ya estaban bajo el amparo de las Naciones Unidas y de la Iglesia dialogando. Luego hubo un desmentido del sector de la CONAIES. La credibilidad y el prestigio no son un accidente. Gracias a ustedes por acompañarnos día a día en estos primeros 3/4 de siglo. Propiciar el anarquismo en una sociedad en el marco de demandas sociales, de decisiones del gobernante y de reivindicación de derechos, dicho así, podría ser que ese libre juego democrático de una salud institucional democrática de una sociedad. Pero cuando eso se convierte en un anarquismo, entonces es condenable. En nuestras bodas de brillantes, vaya donde vaya, siga con las voces de Atalaya. 75 años de buena radio, defendiendo la libertad de expresión del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 3 minutos, regresamos con su programa Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida al abogado Vicente Torres, el es secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil. Le damos la bienvenida, abogado Vicente Torres. Y hoy los ecuatorianos, una vez más, experimentamos el resultado de una estructura constitucional y jurídica en el país y de una conducta en el orden político que no apunta a generar los equilibrios fundamentales de los valores institucionales y democráticos que tiene el país, que por lo contrario va en la línea de una confrontación, un enfrentamiento en el orden institucional que afecta a la estructura de un Estado. Y voy a referirme con usted el día de hoy a la ley que en el Congreso Nacional debió aceptarse por resolución de la Corte Constitucional, archivarse, es la ley Beas, ¿cómo es? Ley Rebas. Rebas. Dígame el título, registros de explotadores sexuales, ¿qué más? Registro ecuatoriano de explotadores sexuales, violadores y abusadores de niños. Imagínense, tan largo esto. En principio ese título es para proteger a los sectores más vulnerables que están concebidos en el orden constitucional. Pero la protección de los derechos cada vez se hace más difícil, no solamente por la falta de comprensión, entendimiento y empoderamiento social, sino por toda esta maraña sobre la cual se depositan las intenciones de una reforma para beneficiar a estos sectores. Sin embargo, estas se ven truncadas. Hoy estamos en un limbo constitucional jurídico por esta ley y queremos analizarla. Primero, ¿cuáles son los fundamentos? Usted ha revisado la resolución de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los fundamentos de orden constitucional, la motivación de orden constitucional que llevó a pedir el archivo ante la Asamblea de esta ley? Buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, Stalin, y buenos días a cada una de las personas que nos escuchan a través de Radio Atalaya 680 AM. Bueno, efectivamente hay que hacer un contexto de cómo surge la norma, ¿no? Surge ante la necesidad de contar con un registro en el cual se contenga que todas estas personas que han sido sentenciadas, es decir, ya ha existido un debido proceso, ha existido el derecho a la defensa, ha existido toda esta estructura del debido proceso que rige en un Estado democrático, esa persona ya ha sido sentenciada por un delito. Ya. Esa es la primera aclaración. Esa es la primera aclaración. Ya ha sido sentenciada. Ya ha sido sentenciada. Perfecto.
Entonces, una vez que ha sido sentenciada esta persona, lo que este proyecto de ley tenía en cuenta es que se cree este registro donde todas estas personas sentenciadas por abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes estén en este registro. Correcto. Registro que iba a ser confidencial, que lo iba a manejar el Ministerio del Interior o el Ministerio del Gobierno, y que efectivamente no iba a estar a la luz pública, sino que la persona que vaya a ejercer cargo o función donde tenga que verse inmiscuido niños, niñas o adolescentes, solicitar su certificado de que efectivamente no constaba en ese registro. Esto es como el récord policial. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, aquí es su pasado judicial respecto a este tipo de inconductas. Inhabilidad que iba a estar en relación con la sentencia que iba a recibir, es decir, 10 años de privación, sentencia ejecutoriada, 10 años de privación de libertad, constaba en el registro 10 años adicionales. Es decir, esa persona iba a estar inhabilitada por el mismo tiempo de la sentencia. Ya. Pero la Corte no está de acuerdo, pues. No, por a eso iba. La pregunta más pues. Claro, más de lo que dice Alcide, que la Corte no está de acuerdo. ¿Cómo se origina la consulta a la Corte? Porque la Corte no lo hizo de oficio, alguien se lo solicitó. Correcto. Una vez que pasa el segundo debate, es aprobada por la mayoría en la Asamblea, como casi pocas leyes que existen, o proyectos de ley, con aproximadamente 120 votos, pasa al veto del presidente, y ahí es donde llega la primera situación. El presidente dice, esta ley es discriminatoria. Ya. Voy a elevar veto de los 10 artículos, veto 8 artículos. Elevo 2 a consulta. Y elevo a la Corte Constitucional la consulta. Ya. La Corte Constitucional se pronuncia. Y hay 3 ejes fundamentales por el cual el ponente de la norma, el doctor Enrique Herrería, dice que esta ley es discriminatoria. Primero, porque supuestamente parte del hecho de que el proyecto de ley manifiesta que efectivamente no todas las personas que han sido sentenciadas y privadas de su libertad cumplen con la función de la rehabilitación social. Entonces, el ponente dice, bueno, este es el más alto deber del Estado respecto a rehabilitar a todas las personas, y no podemos partir de un hecho de que supuestamente nadie va a salir rehabilitado. Ahí hay un error fáctico, porque eso es desconocer cómo funciona nuestro sistema de rehabilitación social, que es carente y pésimo, y que nadie se rehabilita. Existe, pero más allá del error fáctico, hay que entender al magistrado. Actúa sobre lo que establece la Constitución, no sobre los errores o déficits de un rol de un Estado. Pues. Correcto. Perdóname. Obvio. Imagínate, si no cada cosa sería subjetiva en una resolución y no normativa constitucional. El juez constitucional. Correcto. Papel, ¿no? Correcto. El segundo punto es que supuestamente atenta con el derecho al trabajo. Esta persona, partimos de, se rehabilitó, tiene la oportunidad, como cualquier otro ecuatoriano, de incorporarse a la vida productiva. Correcto. Pero ahí también hay un error, porque en este momento el proyecto de ley que se va a archivo, que han solicitado el archivo, no es que está discriminando o le está diciendo, no, tú no vas a trabajar. Le está diciendo, a ver, tú no puedes trabajar por este periodo en ambientes donde estén niños o adolescentes. Entonces, de hecho, ya existen inhabilidades en cuerpos normativos, el propio Código Orgánico Integral Penal, y es donde digo que ahí el presidente tal vez no observó aquello. El artículo 65 establece las inhabilidades para cargo u oficio que haya sido bajo relación de la misma función que va a emprender la persona. Es decir, si una persona ha estado privado de libertad por peculado, no puede ejercer cargo público para administrar recursos. Si una persona ha estado por delitos sexuales, no puede ejercer en ciertas ocasiones. Te voy a hacer un extraordinario análisis. Estoy pensando que, ¿qué pasa cuando un presidente, que es su facultad, veta una ley, pero la veta calculando que esos artículos le van a traer a él una factura muy alta si lo acepta como tal, si no lo veta? Y Paz lo traslada a la Corte Constitucional, le tira la pelotita a otra institución. Entonces yo estoy pensando en esa dicotomía, porque al final
cuando un presidente veta una ley, es porque no está convencido de que lo que le han puesto en el proyecto y se ha aprobado es lo que él idealmente como gobierno desearía. Entonces, dice, pasemos a la Corte. Pero un poco como que uno reflexiona, hay cosas que no se deben de consultar a la Corte, que Correcto. debe de el mismo veto incorporarla, pues. Así es. Entonces luego te preguntas, bueno, ¿y por qué? Ah, porque esto le iba a pasar una factura muy grande, ¿no? Entonces, realmente hasta para eso, mira, Alcide, deberíamos poner ciertos candados. Pero el pedido del Ejecutivo, para el Ejecutivo, se justifica, porque la Corte le ha dado la razón, pues. Él tenía una duda. El Ejecutivo Dijo, yo no puedo. planteó a la Corte, analíceme desde el punto de vista constitucional esta ley. Y le dice a la Corte, esta ley es inconstitucional. El presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vetarla, pues, oiga. O sea, está justificado la decisión, el veto del presidente. Primero es el veto y después la resolución de la Corte. En términos generales, o al final de cuentas, ¿Y qué hubiera pasado? Dice, yo tengo la razón. ¿Y qué hubiera pasado lo contrario? Ah, no, pues, si la Corte Constitucional hubiese dicho es constitucional, está aprobada, pues. Estaría Está aprobada. aprobada. Correcto. Ahora la ley está en el limbo, ¿verdad? Ahorita estamos... En este momento está en el limbo, pero hay que hacer dos diferenciaciones. Ya. Efectivamente, yo estoy en contra del archivo de la ley como tal, pero ya la Corte Constitucional se pronunció, que es el máximo organismo de interpretación constitucional. Correcto. La Asamblea en este momento no puede, bajo ningún contexto, disque acogerse al derecho de la resistencia para no archivar esa ley. ¿El derecho a la resistencia es para las instituciones también o solamente para los ciudadanos? Es para los ciudadanos. Entonces está mal planteada la postura de la ponente jueza, Cuesta. Es una postura política, García. Cuesta. Exacto. O sea, sí, pues. efectivamente, en mi contexto, esta ley jamás tuvo que haber sido archivada, pero ya hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional y hay que respetarlo. En este momento, la Asamblea lo que debería ir buscando es el mecanismo para efectivamente buscar otro proyecto de ley donde se instrumentalice el tema de las inhabilidades en concordancia con el artículo 65 del COIP y en concordancia con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, donde también existen las inhabilidades. Tal vez corrigiendo los errores, donde efectivamente partimos de la normativa de la rehabilitación social, partimos del tema del derecho al trabajo, de la no discriminación formal y material, ya corrigiendo los errores que el juez ponente manifestó que por qué caía en esos vicios de inconstitucionalidad, la Asamblea debería de mejorar y redactar un nuevo texto. Ya, pero ¿qué significa eso en el tiempo, redactar un nuevo texto? O sea... tiene que esperar un año, creo, para replantear otra vez. Tiene que esperar un año para replantearlo nuevamente. Significa que vamos al otro gobierno con la otra asamblea. Sí, pero aquí sí es una postura bastante interesante. ¿Para qué hacemos las leyes? ¿Por qué las hacemos? ¿Para lo mediático? ¿Para lo urgente? ¿Para lo importante? ¿Por qué lo hacemos? Es importante la protección de los niños, niñas y adolescentes, bajo todo contexto. Entonces, mañana no se va a acabar la República. Tenemos que ir trabajando en este tejido normativo que por fin tenga, de alguna manera, elocuencia en lo que buscamos como sociedad. Usted ha hecho una propuesta, ¿verdad? Interesante, porque en este es un bache, un hueco que hay que salir. Otros dicen, a ver, un asunto. Cuando la Asamblea por unanimidad aprueba una ley, la Corte Constitucional debe limitar su capacidad de control sobre esa ley. Cuando, repito, la Asamblea, como en el caso de esta ley, ha aprobado por unanimidad la ley, ahí no puede surtir efecto o puede limitarse la capacidad de la Corte Constitucional para observar constitucionalmente esa ley. Podría ser otra propuesta. Pues no puede. No, en ese contexto no se puede. Los pronunciamientos de la ley son de última instancia y no de la Corte, de la Corte, y son de obligatorio cumplimiento. Por eso te digo. Eso es constitucional. Pero cuando se trata de una ley unánimemente aprobada, la capacidad de ejercer control constitucional de la Corte Constitucional debe estar limitada. O sea, no puede ser al extremo llegar. Eso yo digo. Es lo que tú reflexionas. Yo digo, claro, una propuesta. Es una propuesta. Que puede surtir porque efecto yo diría, en estas condiciones. Porque yo diría lo otro es que entonces póngale control pues, a la Corte Constitucional si le incomoda el control a la Asamblea. Pues. O sea,
¿Por qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que hay 3 momentos. El primero, la Asamblea se puede haber pronunciado los 137 legisladores a favor del proyecto de ley. Ok. La capacidad de veto que tiene el presidente, efectivamente es otra instancia. Probablemente si el presidente hubiese corregido y enviado a la Asamblea nuevamente con parcialmente el veto, no estuviésemos en este limbo y se hubiese corregido y no hubiese tenido intervención la Corte Constitucional. Pero si ya la Corte Constitucional se ha pronunciado, que es el máximo organismo de interpretación constitucional, efectivamente tienen que cumplir aquello y tienen que enviar al archivo ese proyecto. Cúmplase, dice Cúmplase. Por más que hayan tenido la mayoría y todos los legisladores hayan votado a favor de ese proyecto de ley. Sí, tal vez existen leyes incluso que ya en un ejercicio jurídico bastante interesante, la Corte Constitucional se ha pronunciado como control previo al ejercicio legislativo, control posterior al ejercicio legislativo, donde efectivamente dice este artículo o estos párrafos de esta ley son inconstitucionales. Por ejemplo, hace poco, menos de un año, se pronunció respecto a que si una persona era encontrada con mobiliarios que no puede justificar, efectivamente a esa persona lo primerito que se le hacía era como sospechoso de tener cosas ocultas. Entonces ahora dice, no, se violentó el derecho, el principio de la inocencia, ¿verdad? Y efectivamente tiene que someterse a la investigación. Y eso fue un control posterior que hizo la Corte Constitucional con respecto al COIP. Que están vigentes y son cuestionadas como inconstitucionales. Correcto. Imagínate, y después puede venir un pronunciamiento de la Corte que diga, esa ley que está vigente es inconstitucional. Así es. Ahora, hay otra propuesta en el mismo término de lo que estamos haciendo, de propuestas para salir de este bache, de César Ron. ¿Qué dice César? Partido Social Cristiano dice que la única alternativa que le quedaba a la Asamblea era incrementar las penas y desempolvó la vieja propuesta ultramontana de la castración química para violadores. Ahí nos vamos a un extremo más allá del extremo. Claro, ya eso es una propuesta biológica de que... Claro, y que no cumplía o que no guarda relación con el objeto del proyecto de ley que está siendo archivado. Porque en este momento lo que buscaba este proyecto de ley era precisamente la inhabilidad en el ejercicio de funciones cuando existan niños de por medio en una actividad. Entonces, esas propuestas sí podrían ser parte de las propuestas de la lluvia de propuestas que existen, pero no guarda relación con este tema puntual. Correcto. Con este tema Ahora, puntual. yo veo que ahí, por lo que es nuestra Constitución, un progresismo de derechos, o pretexto de un progresismo de derechos, se está protegiendo al delincuente, al que comete estas conductas de violadores y todas estas cosas. ¿Y cuáles son los espacios de control y de cuidado a los niños en los escenarios que ellos tienen? Correcto. Es que se legisla para ellos. ¿Y qué dice la ley respecto a los niños? ¿Cómo tú les garantizas un ambiente saludable, sin preocupaciones, sin estas cosas? El principio del interés superior del niño y la doctrina de la protección integral debe de prevalecer sobre todas las decisiones normativas que deban de existir en este país. Es esos principios los que de alguna manera deben de ser el eje transversal en el momento que tenemos una normativa que, ojo, yo siempre he dicho, esto no iba a solucionar, este no era la panacea, no era el principio y el fin para solucionar estas situaciones. Se trataba de un registro, pero era una herramienta válida, para que las personas que tienen sus negocios como escuelas, colegios, que tienen de alguna manera relación directa con niños, tengan la certeza de que por lo menos no van a contratar una persona que en el pasado efectivamente ha tenido este tipo de conductas hacia niños, niñas y adolescentes. Correcto. Entonces, era una herramienta más. Y mientras más herramientas se tenga para la protección de los niños, va a ser mucho mejor y vamos a brindarles a ellos ese preciso momento de tranquilidad, de un ambiente sano y equilibrado. Si la ley Rebás no es archivada como pide la Corte Constitucional, la Asamblea podría caer en desacato. Correcto. ¿Cuál es la consecuencia de un desacato? Es que
Destitución, ¿no es cierto? Destitución. Destitución de todos los que votaron a favor de esa ley. Sería una cosa increíble, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. Que por una ley que no es archivada por pedido de la Corte Constitucional, caiga en desacato la Asamblea y todos. Pero Alcides, yo creo que debemos propiciar el respeto a la institucionalidad. Yo creo que vivimos en un Estado de Derecho, en un orden constitucional. Y evidentemente hay que respetar. Mire, ponte que haya alguna falencia en el orden institucional. Bueno, para eso hay las herramientas democráticas, reforme la Constitución, bueno, hay distintas herramientas democráticas. Y hay que recordar que la Asamblea Nacional en los últimos tiempos ha caído en errores técnicos impensados. Y no podemos tampoco decir que porque hayan votado 137 legisladores o asambleístas por esta ley Revas, significa que la decisión por ellos tomada es perfecta. Lo mismo no es perfecta porque la Corte Constitucional le ha hecho el reparo. Pero lo mismo la Corte Constitucional ha sido cuestionada por tomar algunas decisiones que mucha gente considera que es inconstitucional. Pero se ha respetado, están vigentes. Imagínese usted, estimado amigo, que le vamos a poner a la Corte Constitucional otro control. Y si viene alguien y le dice, pero no tiene control. Y al que va a controlar a la Corte, ¿por qué no le podemos poner otro control? Entonces nos vamos a meter en un laberinto. Yo creo que lo que hay que hacer es la Asamblea aceptar y archivar el veto, el proyecto. Eso es mandatorio. Y rehacer la ley para que no haya ni veto presidencial ni haya pedido de la Corte. Exacto. Ingreso en otra ley. Exacto, pues. Eso se puede, ¿verdad? Eso se puede, de hecho esa es la función de los legisladores. Entonces, ¿por qué la sobervia? ¿No? Porque a veces los legisladores, no, ¿cómo va a creer si esta ley fue aprobada por unanimidad? Sí, señores, pues que pestan la unanimidad, sí. No te da la razón en el orden constitucional. Correcto. Y como digo, la Asamblea, creo que con esto son 3 errores técnicos que ha cometido. 3 errores técnicos. Y yo creo que ellos deberían de ponerse la mano en el pecho, dejarse un poco de soberbia y nada de declarar resistencia ni que yo no archivo la ley. ¿No? Archívola, señor, respete la ley. La Constitución dice toda decisión tomada por la Corte Constitucional es de última instancia. Bueno, ¿y hasta cuándo, doctor, vamos a estar en este limbo? Bueno, esperemos que lo más pronto posible, porque entre más quedemos empantanados en esta situación jurídica en la cual no quieren acatar una decisión de la Corte Constitucional, tampoco vamos a tener una ley en el cual efectivamente se pueda de alguna manera instrumentalizar este tipo de inhabilidades para estas personas. Entonces, yo sí creo que de alguna manera las posturas de las autoridades debe ser como lo mencioné, el interés superior del niño por una parte, la doctrina de la protección integral por otra, y que efectivamente todos de alguna manera busquemos una solución jurídica y viable, porque si al final todos queremos el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que sentarnos pues y dialogar y ver cuál va a ser el instrumento más perfectible para encajar todo aquello. Yo le voy a decir lo que sigue. Después de que están trasladando las funciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, va a ocurrir ahora la Asamblea en este limbo para la salida, amenaza a la Corte Constitucional para un control político. Eso es lo que va a ocurrir. Y vamos a seguir en ese tira y jala y seguimos en la confusión, no a nivel de políticas públicas, a nivel de institucionalidad. Ya la señora Carrión, la asambleísta Carrión, anda diciendo que en el caso del IES, la asamblea también tiene que controlar políticamente las decisiones que toma el IES. A ellos no quieren a todas las instituciones y no solamente controlar, ahora van a nombrarlas a todas las autoridades de control. Entonces, un poco el pastel nuevamente tiene que repartirse, no sé si alcanzan las partes, pero realmente es un problema, es una falta de seguridad en el orden constitucional también terrible. Sí, correcto. Acuérdense de la Corte Cerveceras. Sí. ¿Cuántos ejemplos no hay? Bueno, pero está puesto, así es la estructura constitucional. Veamos cuáles son las herramientas democráticas en el orden también de la estabilidad de un Estado de Derecho para cambiar las cosas y agilitarlas. Así es, correcto. Mi querido Alcides. Muy bien, le agradecemos al abogado Vicente Torres, él es secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, por haber dialogado sobre este interesante tema, ¿qué hacer con esta ley Revas?
se la archiva, no se la archiva, se la repone, se hace otra ley, etcétera. Una gran interrogante. Lo que hay que hacer es resolver el problema rápido, porque esto no puede quedar en el limbo. Está en el limbo esta ley. Así es. Muchas gracias. 7 de la mañana, 27 minutos. Con esto terminamos el programa Sin Amarres del sistema de emisoras Atalaya. Lunes. Hoy 23 de diciembre. Estamos en la víspera de la Nochebuena. Muy bien. Y a 48 horas de la Navidad. Gracias por haber estado con nosotros, con nuestra sintonía. Y lo que continúa es Fernando Aguayo. Mañana tenemos programas sin ninguna novedad. Sí, ¿no? Gracias.